Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un privilegio, bueno, seguir con vida. Y también es un privilegio poder entrar en su casa para poder compartir esta reflexión. Damos gracias a Dios por todo, ¿no? Y también agradecemos a todos ustedes que toman el tiempo para mirar esta reflexión. Y si alguno lo comparte, pues también agradecemos por compartirla. Esperamos que la reflexión de hoy traiga concordia entre los corazones humanos. Y para eso vamos a pedir, como siempre, la gracia del cielo por medio del Espíritu Santo. Oramos. Bondadoso Padre, que vives y reinas para siempre, gracias, porque tu amor es inmenso, no lo alcanzamos a comprender nosotros los seres humanos. Y ahora oramos, suplicándote, por favor, de que el Espíritu Santo nos asista en la reflexión de este día. Sin mérito de ninguna clase por nuestra parte, presentamos nuestra petición en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es muy común, ya casi todo el mundo lo repite, y especialmente los cristianos, ¿no? Por lo menos el mundo que no es ateo, que Dios es amor. Y ciertamente Dios es amor. Este Dios maravilloso, que creó todas las cosas y las hizo tan buenas y tan agradables, ¿no? En su estado original. Entonces es amor. Y el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 16, en ese verso que se supone que es el verso más conocido mundialmente, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la expresión de tal manera es un énfasis para decirnos que el amor de Dios es tan grande, que dio lo mejor que tenía, su Hijo, ¿verdad? Y entonces el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos, que todos tengamos vida eterna. ¡Qué amor tan maravilloso! Y por supuesto, ese amor no solo es una virtud del Padre Celestial, no, también en nuestro Señor Jesucristo, porque como es Dios, entonces también nuestro Señor Jesucristo también es amor. Fíjense que en la segunda epístola de Corintios, a los Corintios, en el verso 8 en el capítulo 8 y el verso 9, está escrito así, dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Imagínense, ¿no? Él, Cristo, tiene un amor tan grande que estuvo dispuesto a renunciar a todo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esta oportunidad de ¿qué? De bendición y de trascendencia, ¿no? A todo esto. Y dice que se hizo pobre siendo rico para que nosotros seamos enriquecidos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el verso 13, el Señor Jesucristo también hizo esta afirmación. Dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, claro, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque Dios se esfuerza para que nosotros entendamos que su amor no es algo chiquito. Porque dice, note lo que dijo el Señor Jesús. Dijo: nadie tiene mayor amor que este. Es decir, este es el amor más grande. Y es igual a lo que el Padre, a lo que se dice del Padre, en donde dice de tal manera, ¿no? Es decir, claro,
Dios definitivamente es amor, y ojalá que la humanidad pudiera comprender esto, ¿no? Pudiera entenderlo y pudiera responder positivamente a ese amor tan maravilloso y que es tan grande, tan inmenso, que nuestras mentes humanas limitadas no alcanzan a dimensionarlo. Ahora, precisamente en ese gran amor es que cuando se nos dio a Jesús para que Él viniese y pusiese su vida por nosotros, que no lo merecemos, hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo se encarnó. Dios se hizo hombre y vino a este mundo como cualquiera, como un bebecito, ¿no? Renunció, como dicen Filipenses el capítulo 2, del 5 en adelante. Él se despojó de todas sus prerrogativas divinas y entonces tomó la humanidad, vino como un bebé. Y es interesante, ¿por qué? Porque al venir como bebé no vino a una corte real, no nació en un palacio, sino que nació precisamente en un lugar en el que probablemente ninguno de nosotros, los que ahora estamos leyendo, hemos nacido, ¿no? Era en un establo, ¿verdad? En un lugar donde es el ganado el que pernocta, el que está ahí, y entonces, claro, cualquiera que vive en el campo tiene claro lo que significa un establo de animales, ¿no? Como las vacas y los caballos y todo esto, ¿no? Que poco tiene que ver con estas imágenes que solemos ver en ocasión del fin de año, ¿no? En donde se presentan unas imágenes muy bonitas. Entonces, pero la realidad no era así. Vaya a un establo y entonces mire cuáles son las condiciones. Ahí se va a dar cuenta cuáles eran las condiciones reales en que Jesús nació. Todo por amor. Todo por amor. Y claro, en ocasión del nacimiento de Jesús, recibimos un mensaje del cielo. Encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2 y el verso 14. Dice que los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Precisamente, no, es el canto de los ángeles expresa precisamente lo que están o lo que debe estar en el núcleo del cristianismo, ¿no? Es la restauración de cada ser humano en su relación con Dios y con su prójimo. Note, gloria a Dios en las alturas, es decir, renuncien a estar buscando la gloria para ustedes y désenla al que le corresponde, a Dios. Y dice, y buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? En la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y fíjense que cuando usted mira estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de, primero, la dimensión hacia arriba, ¿no? La dimensión vertical, y luego la dimensión horizontal para con el prójimo, que pues, bien fácilmente uno puede imaginar ahí una cruz. Por eso la cruz es un símbolo interesante, ¿verdad?, del cristianismo. Esa misma estructura la encontramos en los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con ¿qué? Con dar la gloria a Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con, precisamente, respetar, mantener, amar, no hacer mal al prójimo, ¿no? Es la misma cosa exactamente. Entonces, insisto, en el corazón del cristianismo está el hecho de que la gloria debe ser para Dios y para con los hombres debe haber buena voluntad.
No debe haber enemistad, no debe haber odios, no debe haber rivalidades, no debe haber nada de todo eso. Qué lindo sería si todos los seres humanos aceptáramos esto y hiciéramos de eso la norma de nuestra vida. Ahora bien, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y en el verso 19, nosotros encontramos, antes ahí, unos versos antes, en el capítulo 6 de Proverbios, encontramos algunas de las cosas que Dios considera abominación. Y entonces viene haciendo ahí una lista, porque quiero concentrarme en lo que dice en el verso 19. En el verso 19, ahí dice que es abominación el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, ahora note lo siguiente. A sembrar discordia entre hermanos es exactamente lo contrario a lo que se espera que hagan los cristianos, ¿no? Es decir, que tengan buena voluntad para con los hombres. De hecho, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él no tuvo palabras de condenación, sino que dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y en ese tan hermoso sermón del monte, cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, Jesús dijo: no, pongan la otra mejilla, dijo, ¿verdad? Perdonen, amen a sus enemigos. El evangelio es fuera de serie, ¿verdad? Y claro, por eso es que en nuestra humanidad sola no podemos. Por eso necesitamos el poder que viene del cielo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo, porque para ser cristiano hay que tener la mente, los pensamientos de Jesús, y eso solo viene como resultado ¿de qué? Como resultado del nuevo nacimiento y de la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, recordemos, la voluntad de Dios es que haya paz, buena voluntad para con los seres humanos, todos, sin excepción. Y en Proverbios dice que es abominable para Dios que sembrar discordia entre hermanos. Ahora bien, mire, en el libro de Romanos, en la carta que Pablo escribe a los romanos, Pablo aborda un tema para resolver algunos problemas que se estaban dando en la iglesia, allí en esa congregación en Roma. Y para ello lo invito para que usted, si tiene ahí la Biblia a mano, usted pueda abrirla y entonces si podamos leer juntos el capítulo 14. Vamos a leer los versos 1 al 5. Había un problema ahí entre los hermanos. Aparentemente habían surgido algunas discordias y necesitamos aprender de esa experiencia que vivieron los hermanos en aquel tiempo y a la cual el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, le dio consejo, ¿no? Leamos entonces. Capítulo 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, note. Ya de entrada está diciendo, miren, no hay que hacer contienda de opiniones. Y esto es importante, ¿verdad? Porque aquí Pablo está hablando de opiniones, ¿verdad? De eso es, no hay que perderlo de vista. Porque uno, dice en el verso 2, uno cree que ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Verso 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces dice el verso 4. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego dice en el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales
todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces aquí necesitamos entender cuál era el contexto histórico en el que Pablo está hablando acá. ¿Cuál era? Mire, lo que ocurría era que en Roma, sabemos que Roma, pues sí, era una ciudad pagana, habían altares idolátricos y entonces los paganos ofrecían sacrificios a sus dioses, representados por estatuas, no por ídolos. Y entonces mataban los animales, los presentaban a sus ídolos y después de que destazaban los animales, llevaban y vendían la carne en el mercado, ¿verdad? Entonces, primera cosa que debemos entender acá, que aquí no se está hablando de carnes inmundas o carnes limpias. Eso no, aquí ese no es el tema, ¿verdad? Aquí es carne ofrecida a los ídolos o la no ofrecida a los ídolos, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, primero, recordemos esto, ¿verdad? Aquí el asunto no es si son carne de animales inmundos o carne de animales limpios. Eso no es. Los cristianos, que precisamente en su mayoría en esta época de la historia eran judíos conversos, eso en su mente no cruzaba comer animales que claramente estaban prohibidos por la Torá y siguen estando prohibidos ahora. Entonces el asunto era carne ofrecida a los ídolos. ¿Y cuál era el problema? El problema era, y aquí había como dos categorías a los que Pablo les pone la viñeta a unos de débiles en la fe y a los otros, bueno, supuestamente tienen una fe más madura, más fuerte. Entonces Pablo lo que dice es, los débiles pensaban que esa carne que había sido ofrecida a los ídolos no se debía comer, porque había sido ofrecida a los ídolos. En cambio, los fuertes, los de maduros en la fe, más maduros en la fe, estos habían entendido lo que Pablo mismo había entendido, que el ídolo no es nada, y que entonces esa carne, claro, si era carne de animales limpios, entonces no tenía ningún problema, porque Pablo dice, el ídolo nada es, dice, eso nada es. Así es de que el asunto es, y entonces había entrado como una discordia en la congregación, en donde los que no comían carne, por temor a que la carne fuera pudiese haber sido ofrecida a los ídolos y después vendida en el mercado, entonces ellos preferían comer solamente vegetales, ¿verdad? Y aquí está el problema, porque ese no es problema. El problema es que estos probablemente, bueno, o seguramente, juzgaban a los otros. Y decían, uy, miren a estos hermanos, ¿cómo es posible? Idólatras, al comer esa carne no, la carne no se debe comer, y etcétera, ¿no? Y también, claro, estaban los del otro lado, los que decían, miren, si los ídolos no son nada, entonces la carne se puede comer y no hay ningún problema. Entonces, y a lo mejor también estos condenaban a los otros y juzgaban a los otros y decían, no, estos no están ahí dándole importancia a los ídolos y todo eso. Entonces, esa era la situación. Entonces, había una discordia. Y note que no era una discordia nacida de qué, nacida por una discusión doctrinal. Por eso Pablo en la entrada dice, contender sobre opiniones. Eso es lo que dice, ¿verdad? Porque otra cosa es cuando hay, ¿cómo se llama?, diferencias a veces doctrinales que son serias. Y entonces, ahí, cuando hay un escrito está, ahí no hay vuelta. Y ahí el escrito está, es el que manda, ¿verdad? Entonces, esta era la situación. Y claro, ahora recuerden lo que Pablo les dice. En el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es decir, miren, no se estén juzgando unos a otros, ¿no? Y entonces, y en el verso 5, dice, uno hace diferencia entre día y día. Claro, algunos todavía querían seguir guardando las fiestas ceremoniales, las ceremonias de los judíos, los días de reposo ceremoniales, que no tenían que ver con el séptimo día, ¿verdad? El séptimo día siempre estará vigente, pero estos otros no.
¿Por qué? Porque ya en Jesús se había cumplido todo lo que ellos enseñaban. Entonces, por eso Pablo dice, alguno piensa de que todo eso hay que seguirlo guardando. Otro ya entendió que no hay necesidad. Entonces, igual dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí hay un punto importante. Mire, Pablo dice, mire, si alguno piensa que no debe comer la carne ofrecida a los ídolos y por eso a lo mejor come vegetales, y también insiste en que hay que seguir guardando las fiestas que eran establecidas en el calendario judío, entonces, bueno, dice, que están convencidos en su propia mente, ahí déjenlos, ¿verdad? Y si los otros están convencidos en su propia mente que eso no debe ser así, entonces está bien. Cada uno esté convencido de su propia mente, es decir, cada uno actúe de acuerdo a su convicción cuando se trata en asuntos de opiniones. Quiero enfatizar esto, ¿verdad? Asuntos de opiniones. Aquí no estamos hablando de cosas que claramente han sido establecidas por Dios, ¿verdad? Y están claramente reveladas y tienen toda la autoridad. Entonces dice en el verso 13, el apóstol, después de que ha dado una serie de explicaciones, y no leemos todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero en el verso 13 el apóstol dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien, dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Este es el consejo. El consejo es, miren, tengan paz, tengan buena voluntad para con los hombres, como cantaron los ángeles. De eso trata, ¿no? Entonces dice, ya no nos juzguemos unos a otros. Sino más bien, dice, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, claro, ¿verdad? Habían estas cosas. Entonces, ¿por qué estar peleando con cosas que son secundarias? ¿Verdad? Que son secundarias. Así que era más asunto de opiniones, más asunto de convicciones muy personales, ¿verdad? Y dice en el verso 22 del mismo capítulo, y yo les recomiendo que lean todo el capítulo, que lo estudien, todo dice en el verso 22. Miren lo que dice. ¿Tienes fe? ¿Tienes tu fe? Es decir, ¿estás convencido de eso que estás defendiendo? ¿Verdad? Entonces, tenla para contigo delante de Dios, dice. Entonces, si alguien tenía totalmente la convicción, o esa convicción fuerte de que no debía comer carne por temor a que hubiese sido ofrecida a los ídolos, él dice, ¿estás convencido con eso? Está bien, dice, tenla tú para con Dios. Eso es tu relación con Dios, tuya. Pero no trates de imponerle eso a otro, ¿verdad? Y entonces, y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Lo que esto significa es lo siguiente. Si alguien tenía la convicción fuerte, total, de que no debía comer carne, porque podía haber sido ofrecida a los ídolos, no debía comerla, ¿verdad? No debía comerla, ¿verdad? Porque si él está convencido de que eso es pecado, entonces, y él la come, para él es pecado, ¿verdad? Y por eso es que dice, ¿verdad? Cada uno que dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, claro, si alguien cree que no se debe comer y come, él solo se está condenando, ¿verdad? Entonces, ahora, si otro sabe, y entonces si hace lo contrario, entonces igual. El punto aquí es el siguiente. El punto es que cuando alguien tiene una convicción fuerte, sólida, entonces debe actuar de acuerdo a esa convicción. Porque si no lo hace, entonces él dice acá que él se condena a sí mismo. Entonces, ahora, quiero repetir que aquí se estaba hablando de qué. Se estaba hablando de opiniones. Así comienza el capítulo.
¿verdad? Se está hablando de convicciones, de percepciones individuales, ¿verdad? De eso se está hablando aquí. Y digo que se está hablando de esto por una razón, porque en el cuerpo doctrinal hay una serie de doctrinas y de enseñanzas que esas han sido claramente delineadas, y ahí ya no es cuestión de opiniones, ahí a esos le llamamos los hitos, ¿verdad? Los hitos, es decir, los puntos de referencia que son claves, que esos son irrenunciables, ¿verdad? No se comparan con opiniones, estos son irrenunciables. Y precisamente en los pilares del adventismo del séptimo día, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuáles tenemos? Bueno, ahí lo que tenemos es, primero, es la verdad de la segunda venida. Eso no es cuestión de opinión, esa es la segunda venida. Dios dijo que Jesús va a venir por segunda vez para llevar a los que le esperan, ¿verdad? Segundo, tenemos que la vigencia de los 10 mandamientos. La Escritura dice claramente que la ley es eterna, que el mandamiento es santo, justo y bueno, que en realidad la ley lo que hace es reflejar las virtudes del carácter de Dios, que también es santo, justo y bueno. Entonces, también, eso es irrenunciable, ¿verdad? Eso no es cuestión de opinión. En tercer lugar, si la ley está vigente, entonces tenemos que el día del Señor es el séptimo día, es el sábado, no es otro. La Biblia en ningún lado dice que haya ningún cambio autorizado, nada. Y además, en el libro de Isaías, dice que en la tierra nueva se va a seguir observando el mismo día, ¿verdad? También, ese es otro hito. Otro hito más es el tema del santuario. En el santuario celestial, en el que Jesús está oficiando ahora, está cumpliéndose lo que el santuario terrenal anunciaba en figuras, ¿verdad? El plan de la redención. Ahora Jesucristo está oficiando como nuestro sumo sacerdote y abogado en el santuario celestial. Otra verdad, y usted puede encontrar los detalles de todo esto en el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto no es asunto de opinión, está escrito, sólido, ¿verdad? Otro de los hitos importantísimos, especialmente en el contexto del tiempo del fin, es el estado inconsciente de los muertos. Dios dijo, claro, muertos nada saben, que ya no tienen parte en lo que ocurre aquí y que están en el polvo de la tierra, ¿verdad? Y claro, y estamos en estado inconsciente. Eso es la realidad, escrito está, así está escrito, entonces ahí no hay ninguna vuelta que darle. Y también dentro de los hitos, de estos pilares de la fe que son inconmovibles, está el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, ¿verdad? El Evangelio eterno, hay que adorar al que hizo todo, el anuncio de que Babilonia ha caído y que también el anuncio de que todos los que permanezcan en Babilonia y reciban la marca de la bestia van a pasar por las plagas, ¿verdad? Eso está ahí, clarito, ¿verdad? Y eso no es cuestión de opiniones, está claramente consignado en la Sagrada Escritura. Y también otro hito que es inamovible es la revelación especial del espíritu de profecía en la iglesia remanente, ¿no? Ese don manifestado precisamente a través de su sierva, la señora Elena de White, ¿verdad? Entonces, claro, ahí están. Esos hay que defender a capa y espada, ¿verdad? Eso. ¿Por qué? Porque son verdades absolutas, que tenemos ahí todo el fundamento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto no es cuestión de opiniones. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque en el libro de la educación, en el capítulo 7, hay un párrafo que dice que la mayor necesidad de hombres, del mundo, dice, es la de hombres que no se compran ni se vendan. Hombres que sean tan leales y fieles al deber como la brújula al polo, ¿verdad? Y que se mantengan, dice, fieles a lo que es correcto, no importa
sí se desploman los cielos, ¿verdad? Esto es importante. Y dice, hombres que den al pecado el nombre que le corresponde y se mantengan fieles, dice, ¿verdad? A la verdad, como la brújula al polo. Aunque se desplomen los cielos, ¿verdad? Bueno, le he parafraseado un poquito, pero ustedes pueden leerla. El libro de la educación, el capítulo 7. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que lo que Dios dice que es pecado, se acabó. Se acabó. Y nosotros no debemos ser cobardes y estar tratando de condonar o de excusar algunas cosas que ya Dios dijo que son pecados, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, no debemos que la Biblia nos enseña a no andar discutiendo sobre opiniones, sobre convicciones que son muy particulares. ¿Verdad? Entonces, sobre eso no dice, no se juzguen, no promuevan discordia alrededor de ese tipo de cosas. No, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué estoy comentando este tema? Mire, lo estoy comentando por una razón. Porque en los últimos días he encontrado como una tendencia en el entorno, ¿verdad? En donde hay en la mentalidad de algunas personas existe la idea de que hacen de la celebración de la Navidad un motivo de discordia. Y entonces, claro, surge una situación en donde algunos que conmemoran el nacimiento de Jesucristo son condenados por los que no lo conmemoran. Y entonces algunos ponen su arbolito de Navidad y los que no lo ponen comienzan a señalarlos y a juzgarlos y a condenarlos, etcétera. Entonces, claro, se está como repitiendo una situación como la que había en Roma alrededor de la carne ofrecida a los ídolos, ¿verdad? ¿Qué cuestión de qué? Es cuestión de opiniones. ¿Y por qué digo yo que esto es cuestión de opiniones? Por una razón. Porque usted no encuentra en toda la Biblia un verso que diga, no pondrás arbolito en Navidad. No. Ni tampoco uno que diga, lo pondrás. No, eso no existe. Entonces, claro, algunos están convencidos de que no deben ponerlo. Está bien, no lo pongan. Porque si lo pone y ya está convencido que no debe ponerlo, entonces se condena. Así mismo, ¿verdad? Es él el que se condena, ¿verdad? Entonces, ahora, si el otro está convencido de que eso no tiene ningún problema, entonces está bien, hasta que lo ponga, ¿verdad? Ahora, y aquí decir lo siguiente, mire, el acontecimiento esto de la Navidad, ¿cuál es el trasfondo que tiene? Bueno, primero, nosotros debemos de tener bien clarito, el Señor Jesucristo no nació en el mes de diciembre, ¿verdad? Ni mucho menos el 25. No nació en esa fecha, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? El origen de la fecha es un origen que no viene de la Biblia, ¿verdad? Entonces viene de otro lado, ¿verdad? Viene de unas tradiciones y de otras creencias, la fecha. Pero no debemos pasar por alto lo siguiente. Precisamente el asunto de la Navidad, supuestamente digo, pues, ¿verdad? Conmemora la primera venida de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino como un bebé. ¿Por qué? Porque nos amaba. Él vino, como ya estudiamos al inicio, Él, siendo rico, se hizo pobre. Se hizo un bebé para pasar por lo mismo que nosotros pasamos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera venida, ¿no? Entonces, y claro, y nosotros no debemos esperar el mes de diciembre para agradecer y para celebrar, para recordar el hecho maravilloso de que Jesucristo se hizo hombre. Eso debemos recordarlo todo el año. Todo el año.
Siempre que llega el mes de mayo y que, pues sí, algunos hacen celebraciones de los días de las madres, y yo siempre les digo, cuando tengo ocasión de que alguien me oiga, les digo, miren, hijos, ustedes tienen que honrar a su mamá y también a su papá todos los días del año, no solo un día. Todos los días, y no solo en el mes de mayo o en junio, sino que de enero a diciembre ustedes tienen que honrar a su mamá, tienen que expresarle cariño, gratitud, y entonces, y la Biblia dice que sus días se van a alargar, ¿verdad? Pero todo el año. Entonces les digo yo, no sean hipócritas. ¿Cómo es eso? De que en esta fecha están aquí de abrazo y beso con mamá y el resto de los días entonces son malcriados. Entonces, no es así, no debe ser así, ¿verdad? No. Hay que honrar a papá y mamá todo el año, todos los días. Y lo mismo es el recuerdo de la primera venida de Jesucristo. Esto es todo el año. Entonces, claro, algunos se acuerdan solo en diciembre. Yo creo que no está muy bien que solo sea en diciembre, ¿verdad? Debe ser todo el año. Todo el año debemos estar agradecidos y contentos por lo que Jesús, por lo que el Padre hizo al darnos a su Hijo, ¿no? A veces en la iglesia cantamos esos cantitos como Noche de Paz en otra época que no es diciembre, y alguna gente se pregunta ¿por qué estamos cantando en esta época? ¿Por qué? Porque todos los días del año debemos de recordar que Jesús en su gran amor se hizo como nosotros, ¿verdad? Entonces, por un lado, algunos piensan que solo debería ser en diciembre, y por otro lado, algunos piensan que debería de ser los 11 meses menos en diciembre. Entonces, no hay nada que diga que debemos de recordar la primera venida de Cristo de enero a noviembre y en diciembre. No, eso no existe, ¿verdad? Entonces, si lo voy a recordar todos los días del año, entonces, claro, también lo voy a recordar en diciembre, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, que no hagamos de esto nosotros un motivo de discordia, ¿verdad? No. Recordemos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, en los versos 1 al 5, nosotros encontramos ahí un pasaje en donde Jesús aborda una situación que debe ser iluminadora para nosotros. Mire lo que dice Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y mire qué triste lo que dice en el verso 5. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, entonces comencemos. El Señor Jesucristo dijo, mire, no juzguen. Eso es lo mismo que dice Pablo allá. No juzguen, dice, ¿verdad? No juzguen. Porque ocurre de que no es solamente el hecho de juzgar, sino que este juicio que se hace es ya condenatorio, ¿verdad? Es ya condenatorio. Y entonces, claro, y genera discordias. ¿Por qué? Porque pareciera que hay un grupo que está condenando al otro. Y no sé si el otro también a este, ¿verdad? Entonces, pero genera discordias. Entonces, además, cuando hay discordias, entonces hay el riesgo de que se generen raíces de amargura. Y que esto
envenene el corazón, la mente, con rencor. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Eso no tiene que ver con darle gloria a Dios y tener paz, buena voluntad para con el prójimo, ¿verdad? Ahora, a mí me llama la atención porque Jesús dice acá, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Estoy en el verso 3. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿de qué porte es la paja que le puede caber en el ojo a alguien? ¿De qué porte? Y claro, a veces no le llamamos paja, sino que decimos, me cayó una basurita en el ojo, decimos. Tiene que ser una cosa tan pequeñita, ¿verdad?, para que me pueda entrar en el ojo. Y Jesús estaba diciendo, miren, ¿qué es eso de que sea la paja en el ojo? No es cualquier cosa. Eso tiene un significado importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa? ¿Sabes lo que significa? Lo que significa es los errores minúsculos o imaginarios en la vida y carácter de otros. Claro, eso es lo que significa la paja. No son cosas importantes, no son cosas importantes, son minuciosidades. Y como dice el comentario, ¿no?, dice que esto hace referencia ¿a qué? A errores, dice, a minúsculos o imaginarios, dice. Entonces, claro. Así que ahora, y me llama la atención, ¿por qué? Porque lo compara la paja, esa basurita en el ojo, la compara con ¿qué? La compara con una viga. Ah, mire, una viga, eso es algo grande, eso es enorme. Y entonces, ahora traigámoslo a esta actualidad de esta situación en donde, digamos, a los grupos pro Navidad, pro celebración de la Navidad y anticelebración de la humanidad, de la Navidad, perdón. Entonces, claro, ¿cuál es el punto? Miren. Aquí hay un no claro, clarito. Dice, no juzguéis. Pero no tenemos un no clarito de no celebren la Navidad. Eso no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, claro. Y aquí la pregunta es, bueno, si comparamos esto, que es una prohibición expresa, no juzguéis, eso está claro, ¿verdad?, contra una prohibición que algunos piensan que existe, que es una opinión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la viga y cuál es la paja? Piénselo, ¿verdad? Y yo no sé, usted que está viendo de qué lado está, yo no lo sé. Y aquí no quiero decir quién está del lado de lo correcto, solo estoy provocando una reflexión, ¿verdad? Solo estoy provocando una reflexión. Ahora bien, recuerde que entre los hitos, los pilares de nuestra fe como iglesia adventista del séptimo día está el don, el testimonio de Jesucristo, que es el don de profecía manifestado a través de su sierva. Y yo les recomiendo, hermanos queridos, a nuestros amigos probablemente esta recomendación no les sea muy útil porque quizás ellos no disponen de los libros, pero en ese libro tan hermoso que se llama El Hogar Cristiano, ahí hay un capítulo que es el capítulo 77 que habla precisamente de qué, habla precisamente de la Navidad, ¿verdad? ¿Usted quiere los detalles? Vaya y lea ese capítulo, recordando que precisamente el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo, que eso no es un invento humano, lo que dice ahí, ¿verdad? No es un invento humano, eso es mensaje que nos ha llegado del cielo, ¿verdad? Entonces, vaya a leerlo.
Y una de las cosas que dice ahí es que poner un arbolito no es pecado, ahí lo dice, ¿verdad? Pero si usted cree que es pecado, no lo ponga, ¿verdad? No lo ponga. Pero ahí claramente, lea todo. Y es interesante porque el capítulo lo que nos dice es, miren, no podemos ser indiferentes a esto de la época del año. 1. 2. Dice que el problema no es tanto lo que se recuerde, porque esa es una cosa buena, es recordar la primera venida de Cristo, ¿no? Sino, el problema a veces es que esto se utiliza, la ocasión se utiliza mal para satisfacer los apetitos pervertidos, la gula, la codicia, para inflar el ego a mucha gente y para comercializar todo esto. Eso, por supuesto, con eso nunca estaremos de acuerdo, ¿verdad? No, nunca, ¿verdad? Pero el capítulo 77 dice que, bueno, por lo menos dice 3 cosas importantes, ¿no? 1 dice que en vez de desperdiciar el dinero en estas cosas que son vanidad, y yo cuando leía eso me ponía a pensar a todos estos que gastan un dineral en pólvoras, en todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? O en iluminaciones lujosas y todo ese tipo de cosas que le sirven en unos días y ella no sirve para nada, o en adornos superfluos y todo eso. Entonces, claro, que en vez de eso, dice, lo que debemos hacer es ese dinerito guardarlo. ¿Para qué? Para 2 cosas. 1, para apoyar que otros conozcan el Evangelio, para comprar libritos y repartir. O también dice que para llevarle algo a personas que están en necesidad y que son menos favorecidas que nosotros. Entonces, claro, Dios estará más complacido ¿de qué? De que nosotros le llevemos alimentos, o le llevemos ropita, o le llevemos medicina a la gente que lo necesita, en vez de ¿qué? En vez de satisfacer nuestro apetito pervertido, en vez de tener todo ese montón de adornos y todo ese tipo de cosas. Y yo me siento, conmovido y hasta algo indignado cuando veo cómo a veces el dinero de los gobiernos locales es desperdiciado. ¿En qué? Es desperdiciado en orquestas y en todo ese montón de cosas que no sirven de nada. Y mientras tanto que no resuelven los problemas que hay en las comunidades, porque no hay dinero, pero para fiestas sí hay, ¿verdad? Entonces, no. Entonces recuerde, 1 es esto, ¿no? Primero, no perder el foco de lo que es, y es Jesús vino al mundo porque nos amaba, ¿verdad? No perderlo, no ponerse a inventar otros personajes como ahora ha ocurrido, ¿no? Hay, por ejemplo, y este señor gordo vestido de rojo, pareciera que sustituye en la mente. Eso no se debe hacer, no se debe permitir, ¿verdad? Y hay de aquellos que en las iglesias estén permitiendo esto, ¿verdad? Y bueno, y cada vez aumentan más personajes, porque ahora otro personaje que se vuelve, y entró ya en la mentalidad de la tradición esta, es el del Grinch, y ese tipo de cosas. Y entonces, no, hermano, no, olvídelo. Ese tipo de cosas son las que no debemos de permitir, ¿verdad? Pero nosotros no podemos abstraernos de que es una ocasión en la que la gente está como, de alguna manera, digamos, su mente está como algo dirigida ¿a qué? Al nacimiento de Jesucristo. Y entonces nosotros debemos, porque esa es la tercera cosa que dice. La tercera cosa que dice es que nosotros debemos aprovechar la ocasión para dirigir la mente de la gente a estos pensamientos que llevan a la eternidad. Por ejemplo, si usted mira que hay ahí una cosita en donde representan
el establo y los animales y ahí el lugar donde Jesús nace. Entonces, claro, aprovechar eso como puerta de entrada, ¿para qué? Para comentar acerca del gran amor de Dios, de la primera venida de Jesucristo, y que así como vino la primera vez, también vendrá la segunda vez. O sea, ese es el punto. El punto es partir de estas cosas para elevar los pensamientos hacia lo que debe ser el verdadero foco de todo esto. Es decir, y aquí a mí me encanta recordar en el capítulo 17 del libro de Hechos. El capítulo 17 del libro de Hechos encontramos nosotros que el apóstol Pablo se encuentra en Atenas. Y Atenas era la capital religiosa e idolátrica, era, dicen los historiadores, la ciudad universitaria de Grecia, ¿no? Y entonces sí se considera que por toda la ciudad había así un promedio grueso de unos 3.000 ídolos. Y por eso es que cuando el capítulo 17 narra cuál fue la actitud de Pablo cuando entra allá, y entonces dice que Pablo se sentía así como constreñido, ¿no? Originalmente él iba a esperar que Silas y su acompañante llegaran para comenzar a hacer la obra, pero no aguantó, ¿verdad? Miró que ahí era urgente compartir la verdad. Y entonces, claro, ¿verdad? Viene el apóstol y en los versos 22 y 23 del capítulo 17, a mí me encanta el abordaje que hace Pablo, ¿no? Porque fíjese que habla a los atenienses, ¿verdad? Él comenzó a comentar algunas cosas y algunos se dieron cuenta y estos eran espíritus de novedad. Ellos cada vez querían oír cosas nuevas, ¿verdad? Y entonces le dieron la oportunidad a Pablo. Y mire lo que Pablo hace. Pablo dice en los versos 22 y 23. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora noten, el tacto, ¿no? La diplomacia, fantástico, ¿verdad? Porque Pablo, alguno de todos estos que les gusta andar condenando y echando rayos sobre los que no piensan como ellos, a lo mejor les hubiera dicho, ustedes son unos grandes idólatras, que no sé qué. No, eso no es lo que Pablo hizo, ¿verdad? Pablo les dice, varones atenienses, en todo veo que ustedes son muy religiosos. Excelente, ¿no? Y entonces dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. A ese es a quien yo anuncio. Mire qué lindo. Es decir, Pablo parte de una cuestión que es totalmente pagana, y de hecho los que condenan la celebración de Navidad y el arbolito y todo eso, su argumento es que es el paganismo, ¿verdad? Pero Pablo utiliza esa plataforma pagana ¿para qué? Para anunciar al Dios no conocido, al Dios verdadero, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mire qué lindo. Eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? De todo este entorno contaminado de paganismo, nosotros partamos de eso, ¿para qué? Para elevar la mentalidad de la gente hacia la verdad, hacia el mensaje de los tres ángeles, hacia el evangelio eterno, al amor del Señor, ¿no? Y claro, en la Biblia hay varios ejemplos como este que les acabo de relatar. Voy a comentarles otro brevemente, y lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Si usted va al capítulo 16 del Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar que en todos esos, ahí el contexto inmediato, encuentra una serie de parábolas. Y entonces una de las tantas parábolas es la del rico y Lázaro.
Y fíjese que ahí dice, estaba Jesús, el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro Salvador, nuestro Dios, Jesucristo. ¿Qué hace? Cuenta la parábola del rico y Lázaro. Y entonces una de las cosas que incluye en la parábola es esta. Dice que los ángeles se llevaron a Lázaro al seno de Abraham. ¿Y qué era eso? Eso era una idea pagana. Los judíos creían ese tipo de cosas que habían adquirido de los griegos y de todo ese periodo en donde la cultura helénica influyó fuertemente en los intelectuales judíos. Y entonces, y claro, esa era una idea que los judíos tenían, era pagana, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor Jesucristo parte de eso para enseñar verdades trascendentales, ¿no? De que el destino de los seres humanos se decide aquí y ahora, con las decisiones que tomamos mientras estamos en vida, ¿verdad? Uno, dos, que nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra. El Señor le dijo a Moisés y a los profetas tienen, es decir, las escrituras. Eso tienen que creer, ¿verdad? Entonces, pero el punto aquí es este, ¿no? Es que el Señor Jesús parte ¿de qué? De esas ideas preconcebidas venidas del paganismo, ¿para qué? Para elevar la mente de esta gente hacia verdades trascendentales, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la misma cosa que nosotros deberíamos o debemos hacer, ¿verdad? Y entonces, claro, alguien, bueno, yo no pongo arbolito, ya no lo pongo, pues, pero porque igual que Pablo dice, bueno, dice, si yo, para no ser piedra de tropiezo para nadie, prefiero no comer carne, dice Pablo, y entonces igual, man, yo estoy convencido que eso no tiene nada de malo, pero para no ser piedra de tropiezo para nadie, yo no lo pongo, ¿verdad? Ahora bien, mire, fíjese que estos hermanos que Pablo les llama débiles en la fe, claro, con el argumento del paganismo dicen, no, porque el árbol es pagano y que todo lo demás que rodea esto es pagano y todo, pero es que mire, yo no sé estos hermanos qué nombre le dan a los días de la semana. Porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Saturday, todos son nombres paganos. Entonces, se van a condenar ellos por usar esos nombres paganos, o los meses del año, ¿verdad? Los meses del año, enero, febrero, marzo, todo eso es de origen pagano, ¿verdad? Entonces, y sí los usan. Entonces, o sea, digo esto pues solo para que veamos que vivimos en un mundo contaminado por todo este tipo de cosas y estamos ahí. Y no debemos olvidar lo que Jesús nos dijo. No, ustedes están en el mundo, dijo. Bueno, no son del mundo, claro. Porque eso no es para nosotros lo determinante. Y quiero terminar, hermanos, recordando. Los ángeles cantaron, mire, los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Y quiero concluir, ¿no? Si usted tiene la convicción firme de que no debe poner arbolito y no debe celebrar nada, no lo celebre. No lo celebre. Usted está en su derecho, ¿verdad? El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, cada uno tiene su convicción, está bien, tenla tú para con Dios, dice, ¿verdad? Está bien, no lo haga. Y si el otro tiene la convicción de que puede utilizar la ocasión para elevar la mente de la gente hacia las verdades eternas y aprovechar la ocasión también ¿para qué? Para ayudar a los más necesitados o contribuir de manera especial al adelanto de la obra de Dios. Entonces, claro, también, hermano, está bien, ¿verdad? Cada uno
Cada uno tiene su propia convicción. Y claro, quiero terminar, dije, con Filipenses el capítulo 4 y el verso 8. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, claro, ¿verdad? Si yo pienso de que estoy convencido, es mi opinión determinante y nadie me la va a cambiar, de que no debo poner el arbolito, no lo voy a poner, pero no voy a condenar a los que lo pongan. Eso es lo que el consejo que tenemos, ¿verdad? No debo condenarlo. Yo debo mirar lo positivo en todo lo bueno, lo justo, lo honesto, porque estos son cuestiones de opiniones. Esto no es un asunto de un escrito está, ¿verdad? Y en Primera de Pedro, el capítulo 4 y el verso 8, dice así. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ¿verdad? Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermano, ante todo, dice, tened ferviente amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, claro, yo, no sé, usted decídelo, ¿qué es peor? Si esa actitud condenatoria que toman algunos, ¿verdad? O la actitud de qué? La actitud de perdón. De perdonar, ¿no? Usted puede pensar que eso está mal y está bien. No juzgue, no condene, ¿verdad? Escrito está. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y no permita que Satanás lo utilice como un instrumento para generar discordia entre los hermanos. El libro de Proverbios es claro que eso es abominación. Seamos instrumentos del Señor. Procuremos la concordia, no la discordia. Y, claro, en cuestión de opiniones, no juzguemos a nadie. No condenemos a nadie, ¿verdad? En cuestiones que son relacionadas con los hitos de la fe, ahí tenemos que dar batalla, ¿verdad? Y permanecer de parte de la verdad, ¿verdad? Pero en todo este tipo de cosas, recuerde, estos son la paja en el ojo. No permita tener una viga en el suyo. Que el Espíritu Santo, el fruto por excelencia del Espíritu Santo es el amor. Y el amor no condena. El amor busca ayudar, ¿verdad? Busca perdonar. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Que Dios me los bendiga. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre. Es tan lindo, Señor, porque no dejaste ninguna brecha, ningún vacío, sino que quisiste que todas estas cosas quedaran registradas en la Biblia para nuestra enseñanza, para que no perdiéramos el camino, para que no nos convirtiéramos en piedras de tropiezo. Hoy suplicamos que tu Espíritu llene nuestros corazones de amor, que podamos darte a ti el honor y la gloria siempre, y podamos tener paz y buena voluntad para con nuestros prójimos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.